Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de elamorquevale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo el amor que vale. De todo corazón, gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org. Y estamos en el número estadounidense 901-382-7900. Es el 901-382-7900. Ahora, un mensaje producido para su edificación. Bienvenidos a El Amor que Vale, el ministerio de enseñanza bíblica del pastor, escritor y maestro Dr. Adrian Rogers, para continuar estudiando la serie Un futuro para la familia. Si usted estudia los documentos antropológicos y arqueológicos de la humanidad, descubrirá que en todas las civilizaciones hay los relatos sobre un diluvio. Y los geólogos y los arqueólogos han descubierto conchas y caracoles en la cima de los Alpes, lo cual demuestra que una vez el mundo fue cubierto por un diluvio. El diluvio no es un cuento de hadas, es un acontecimiento histórico. Y el mismo Señor Jesucristo hizo referencia al diluvio cuando dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y si el Señor Jesucristo creyó en el diluvio, eso es más que suficiente para mí, sin que importe quién lo niegue. La Biblia pone gran énfasis en la salvación de las familias. Por eso hoy estudiaremos del capitán Noé y el buen barco de la gracia. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, quiere hablar de manera especial a los padres. El mensaje de hoy lleva como título El capitán y sus hijos. Por favor, abran la preciosa palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, capítulo 11 y verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El diablo odia la religión familiar y, sin embargo, la Biblia está llena de ella. En el libro de los Hechos, cuando alguien se salvaba, parece como que sentía una verdadera carga por toda la familia. En el capítulo 10 de los Hechos, encontramos a Cornelio, un centurión romano, un militar, un gentil, y el relato bíblico nos dice que Dios le envió un ángel, quien le dijo que debía mandar a buscar a Simón Pedro, quien le diría palabras para que él y toda su casa se salvase. Y en el capítulo 16 encontramos a Lidia, quien había creído en el Señor Jesucristo junto con otros miembros de su casa, y comenzó una iglesia en su propia casa, y como todos ellos se bautizaron. Y en la ciudad de Filipos, el carcelero fue salvo. Pero antes de salvarse preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Y los apóstoles le respondieron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». O sea, en una casa, todos los miembros de la familia necesitan ser salvos y ser bautizados cuando han recibido a Jesucristo como Salvador y Señor en forma personal. En Hebreos 11:7 leemos que Noé preparó el arca para que toda su familia se salvase. Y todos ellos se salvaron debido al liderazgo de Noé. Y Génesis 7:1 dice, «Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca». Y el verso 7 dice, «Entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. 8 personas en total entraron al arca y se salvaron del diluvio». La Biblia pone gran énfasis en la salvación de las familias.
Por eso hoy estudiaremos del capitán Noé y el buen barco de la gracia. Y deseo hablarles a ustedes, papás, y quiero mostrarles cómo ustedes pueden llevar a su familia a la seguridad del arca, que es una hermosa topología del Señor Jesucristo. Hebreos 11:7 es un formidable versículo para el Día de los Padres. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. El capitán Noé y sus hijos en el seguro barco de la gracia. Ahora, para entender bien esta historia, vayamos al libro de Génesis, capítulo 6, para saber de Noé, de su familia y de qué se trata el arca. Sabe que mucha gente cree que la historia del arca es ficticia y que en realidad nunca sucedió. Dicen que no es más que una fábula, una leyenda, algo mitológico. No, mi querido amigo. Eso fue algo que realmente aconteció. De hecho, si usted estudia los documentos antropológicos y arqueológicos de la humanidad, descubrirá que en todas las civilizaciones hay los relatos sobre un diluvio. Y los geólogos y los arqueólogos han descubierto conchas y caracoles en la cima de los Alpes, lo cual demuestra que una vez el mundo fue cubierto por un diluvio. Así pues, el diluvio no es un cuento de hadas, es un acontecimiento histórico. Y el mismo Señor Jesucristo hizo referencia al diluvio cuando dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y si el Señor Jesucristo creyó en el diluvio, eso es más que suficiente para mí. Así que lo que tenemos en Génesis capítulo 6 es un hecho verídico. Pero lo admito, es una increíble ilustración de la salvación. Y cómo nosotros como padres hoy en día podemos llevar a nuestros hijos hacia el Señor Jesucristo, quien es nuestra arca de salvación. El Señor Jesús dijo, como en los días de Noé. Bien, ¿cómo fueron los días de Noé? Leamos los 3 primeros versos del capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Aquí cuando dice, los hijos de Dios, hace referencia a los hombres que hacían la voluntad de Dios, o sea, la línea piadosa de la creación. Las hijas de los hombres, aunque hermosas, representan la línea pagana de la creación. Y cuando dice que los hombres escogieron por esposas a quienes querían, significa que ellos no tomaron en cuenta a Dios en este asunto e hicieron su propia voluntad. Por eso Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, hubo un conflicto con el Espíritu de Dios. Y la mente del hombre se opuso a la voluntad de Dios. ¿Cómo eran los días de Noé antes del diluvio? Eran días de apostasía, de rebelarse contra el Espíritu de Dios, de mezclar lo piadoso con lo profano. Pero no solo fueron días de apostasía, sino también días de anarquía. Génesis 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora quiero que note, ellos no alcanzaron renombre por servir a Dios. Fueron de renombre por ser malvados. Vea lo que dice el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y ahora ponga atención a lo que dice el verso 7. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Los días de Noé fueron días de apostasía y días de anarquía. La anarquía está resumida en el verso 5 que dice: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí la palabra pensamientos es una palabra interesante. No significa algo así como soñar despierto. Es una palabra procedente de la raíz hebrea que significa moldear algo, como lo hace el alfarero al elaborar un utensilio. Conlleva la idea de tramar, de planificar algo. Era una generación cuyo corazón y mente estaba en contra de Dios. Tenían como moda filosofías malvadas, practicaban y defendían causas degradantes y trataban de que la sociedad se amoldara a ellos. Exactamente como sucede en nuestros días. Trataban de dar nueva forma a la sociedad. Y los mismos pecados que fueron la causa del diluvio en los días de Noé son los que inundan la tierra hoy. Los días de Noé no solo fueron días de apostasía y de anarquía, sino que también fueron días de apatía. La Biblia dice que estaban comprando y vendiendo, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y se burlaban de la predicación de Noé, hasta que llegó el diluvio. Hoy tenemos una generación cómoda que bosteza frente al rostro de Dios. Las casas de placeres están abarrotadas, mientras las casas de Dios casi están vacías. Y en algunos lugares cerradas como cosa inservible. A la gente ya no le importan las cosas de Dios. Y estamos viviendo en los umbrales de un juicio mucho más grande del que vio Noé. Padres, escúchenme. Déjenme decirles qué es lo que nuestros hijos están enfrentando. Las mismas cosas que en los días de Noé: apostasía, anarquía y apatía. Esta es la marca de los últimos días. En vista de todo eso, el capitán Noé llevó a sus hijos a bordo del arca. Y quiero que veamos 3 cosas acerca del arca, porque el arca, lo repito, es un maravilloso, glorioso cuadro de la salvación. Mirando el arca descubriremos lo que tenemos en el Señor Jesús. Y eso no es por casualidad. Simón Pedro claramente nos dice que el arca de Noé es un cuadro, una profecía, una topología del Señor Jesucristo. Miremos la simbología del arca. Génesis 6, desde el verso 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Esa, mi estimado amigo, es la advertencia divina del juicio. Venía el juicio de Dios inevitablemente sobre la tierra. Ahora vea lo que dice el verso 14. Hazte un arca de madera de gofer. ¿Con qué fue confeccionada o construida el arca? Con madera de gofer. Bien, podríamos decir que la sustancia del arca fue esa madera. Pero, ¿qué es la madera de gofer? Es ciprés. Y el ciprés es, probablemente, el más incorruptible de todos los árboles. Ahora escúcheme con atención. En la Biblia se describe al Señor Jesús como un árbol. El Salmo 1 habla del hombre justo, como de un árbol plantado junto a aguas de corriente. Plantado junto a corrientes de agua. Y eso es un ciprés. Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y el arca debía ser construida con madera de ciprés. Y esa madera habla de la humanidad del Señor Jesucristo. Pero no solo debemos pensar en la sustancia del arca, sino también en la seguridad del arca. Veamos nuevamente el verso 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Calafatear significa cubrir con brea el interior y el exterior del arca. ¿Cuál fue el propósito de esto?
Bueno, obviamente para impedir que el agua penetrara en el arca. ¿Y sabe lo que representa el agua? El agua representa juicio. Y cuando Dios le ordenó a Noé que calafateara el arca por dentro y por fuera, era para que el agua del juicio de Dios no penetrara en ella. De paso, sabe que la palabra hebrea para calafatear es kaparn. Y la misma palabra es traducida más de 70 veces en la Biblia como expiación. Cuando en el Antiguo Testamento leemos que la sangre hará expiación por el alma, bien podríamos leer, la sangre calafateará el alma. Dios le dijo a Noé, Noé, construye el arca y cúbrela con expiación por dentro y por fuera. ¿Lo ve? Es la expiación de la sangre que mantiene el juicio afuera. Bien, tenemos la sustancia del arca y la seguridad del arca. Esta es una representación del Señor Jesucristo. El verso 14 dice que el arca debía tener aposentos, o sea, debía tener cuartos. Los cuartos, por lo general, son para ser habitados por personas. Veamos lo que dice el verso 15. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. No quiero entrar en mayores detalles al respecto, pero eso representa casi 1,000,000 de metros cúbicos de espacio, un tamaño increíble. Aquí vemos no solo la sustancia y la seguridad del arca, sino que también vemos su suficiencia. Había espacio para todo y para todos los que debían estar en el arca. ¿Me permite decirle algo? Hay espacio también para usted. Hay espacio en la cruz para usted. Notó que el arca no tiene ni proa, ni popa, ni timón. Ninguna mano humana iba a controlar el arca. ¿Por qué? Porque no tenía ningún destino. Dios estaba absolutamente a cargo de todo. Y si usted estudia cuidadosamente la forma del arca, descubrirá que tiene la forma de un ataúd. ¿Por qué? Porque nosotros morimos con Cristo para que podamos vivir con Él. Cuando Noé y su familia entraron al arca, el mundo que estuvo bajo juicio quedó sellado para Noé. Y Noé quedó sellado en Dios, crucificado con Cristo para poder vivir con Cristo. De paso, ¿sabía que en la antigüedad la gente confeccionaba los ataúdes con madera de ciprés? Bien, ya hemos visto la sustancia, la seguridad, la suficiencia, el tamaño del arca y la forma del arca. Ahora veamos la estructura del arca. Génesis 6:16 dice, una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Aquí está este barco que tiene 3 pisos, y eso habla de la humanidad de nuestro Señor Jesús, trinitario en su naturaleza y en su humanidad, cuerpo, alma y espíritu, y adoramos un Dios en 3 personas. En un costado del arca está una puerta, y en la parte de arriba una ventana. ¿Qué nos dice eso? Que Dios controlaba la puerta, y Noé controlaba la ventana. Cuando Dios puso a Noé y su familia en el arca, Dios cerró la puerta. Dentro del arca, Noé tenía que mirar hacia arriba donde estaba la ventana, a través de la cual solo podía ver el cielo. El arca representa al Señor Jesucristo. ¿Puede ver la simbología de este cuadro? Conocemos a Dios por medio de Cristo. ¿Qué es lo que Dios le estaba enseñando a Noé? Que ya no debía pensar en lo mundano, sino en lo celestial, porque ahora estaba en el arca de seguridad. Ahora veamos el verso 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Permítame decirle que cuando el Señor nos salva, Él nos invita a su mesa.
Hay protección y sustento en el arca porque Jesús no solo nos salva, sino que nos satisface. Pero ahora quiero mostrar algo emocionante, la agenda del arca. Veamos el capítulo 8, verso 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y usted bien podrá decirme, pastor, ¿qué tiene de emocionante eso? Pues déjeme decirle que yo fui muy bendecido al estudiar esto. ¿Sabe cuál es el primer mes en el calendario judío? Es el mes de octubre. El séptimo mes es el mes de abril. Ahora, ¿en qué día del mes de abril reposó el arca en los montes de Ararat? En el día 17, o sea, 3 días después de la Pascua, que es el día 14. ¿Cuándo es que Cristo salió de la tumba? 3 días después. Cristo salió de la tumba el mismo día en que el arca reposó en el monte Ararat. El Cristo resucitado estuvo sobre la tierra, habiendo pasado por las aguas del juicio de Dios, así como el arca lo hizo hace tantos siglos. ¿No le parece emocionante el descubrir que, escondido en el Antiguo Testamento, Dios nos ha dado un cuadro de la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo, quien pasó por las aguas del juicio? La Biblia dice que el arca reposó sobre los montes de Ararat. Nuestro bendito Señor está sentado a la diestra de la majestad en gloria, habiendo permitido que las fuertes olas del juicio pasen sobre él y sin perder ni uno solo de quienes han venido a él. Antes de terminar, quiero preguntar a cada padre que me escucha, ¿está usted guiando a su familia hacia el arca de salvación? ¿Posee usted mismo esa salvación? ¿Es Jesucristo su Salvador y Señor? Si usted aún no ha hecho una decisión por Cristo, ¿no le gustaría hacerlo ahora mismo? Solo tiene que decir con sus propias palabras una sencilla oración como la siguiente: Querido Dios, para poder guiar a mi familia espiritualmente, necesito que perdones mis pecados. Estoy abrumado por mis propias culpas y necesito tu ayuda. Señor Jesús, tú diste tu propia vida para perdonarme y darme vida eterna. Gracias por amarme de tal manera. Ven a mi corazón ahora mismo, toma el control de mi vida y comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual, hay regocijo en el cielo por su conversión. Y nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual. Por eso le invito a que nos escriba al respecto y así nos permita además el orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. La salvación no es una recompensa para los justos, es un regalo para los culpables. Si vamos al cielo es porque la gracia de Dios ha provisto una seguridad, el Señor Jesucristo. Si desea volver a escuchar El Capitán y sus hijos o quiere compartirla, adquiera su copia en CD al llamarnos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. El Capitán y sus hijos es parte de la serie de 9 mensajes, Un futuro para la familia. Encontrará Un futuro para la familia en oferta especial en nuestra página, elamorquevale.org. Y por favor, háganos saber la emisora en la que nos sintoniza. Y contamos con el folleto del Dr. Adrian Rogers titulado El plan de Dios para el hombre. Este edifica al esposo con principios guías sobre cómo ser un hombre bíblico, real, masculino y piadoso. Hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor al apoyar nuestro ministerio, solicite el folleto El plan de Dios para el hombre al llamar al 1-800-647-9400.
El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes, y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Recibirá el plan de Dios para el hombre al enviar una ofrenda de amor a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos, o visite elamorquevale.org. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. Al despedirnos hoy, agradecemos a Maritza Edmiston y Melinda Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.